Hola chiquillos, chiquillas. En esta clase vamos a ver la resolución de problemas con inecuaciones lineales, ¿ya? Los pasos para poder resolver problemas son muy parecidos en el caso de ecuaciones e inecuaciones, ¿ya? Que primero tenemos que identificar la incógnita, luego establecer las relaciones con los datos conocidos y desconocidos y plantear una inecuación. Luego tenemos que resolver la inecuación y después responder la pregunta de acuerdo al contexto, ¿ya? Entonces, para resolver esto, tenemos qué número entero cumple con la condición de que al sumarle 8 resulta un número menor o igual a 6. ¿Ya? El paso número 1, entonces, es identificar la incógnita, ¿cierto? Entonces, acá, la incógnita va a ser el número entero, un número entero, ¿cierto? Entonces vamos a decir que X, vamos a definir la incógnita, va a ser un número entero que cumple con la condición. ¿Ya? Ese es el paso número 1. Ahora, lo que vamos a hacer es el paso número 2, corresponde a establecer las relaciones con los datos conocidos y desconocidos y plantear la ecuación. Es decir, vamos a tener que un número entero que cumple con la condición que al sumarle 8, es decir, x más 8, resulta un número menor o igual, es decir, va a ser menor o igual a 6. ¿Ya? Planteamos la ecuación. Ahora el paso número 3 va a ser resolver esta inecuación, ¿sí? Entonces, utilizando la propiedad de desigualdad, como sabemos y hemos visto anteriormente, para resolver esto, lo que tendríamos que hacer es restar 8 a ambos lados de la desigualdad. Entonces vamos a tener x más 8 menos 8 va a ser menor o igual a 6 menos 8. Recordemos que cuando sumamos o restamos cualquier número real, la desigualdad se mantiene. Entonces vamos a tener que 8 menos 8 me da 0, entonces me va a quedar que x es menor o igual a 6 menos 8, que me da como resultado menos 2. ¿Sí? Responder la pregunta. Ya, entonces el paso número 3, el paso número 4, que es responder la pregunta, va a ser que los números enteros que cumplen con la condición son, son aquellos menores o iguales que menos 2. Y ahí estaría resuelto el problema. Este es el problema número 1. Ahora vamos a ver el problema número 2. Veamos, el problema número 2 me dice cuáles pueden ser las medidas de uno de los lados de un cuadrado cuyo perímetro es a lo más 36 centímetros. ¿Ya? Entonces, lo primero es identificar la incógnita, ¿sí? En este caso, la incógnita va a ser los lados del cuadrado. En realidad, la medida de los lados del cuadrado, ¿cierto? Como sabemos, el cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un cuadrado, no sabemos cuánto es el valor, vamos a tener que, va a ser x, ¿cierto? Ojo que acá x tiene que ser un número que sea mayor que 0, ¿cierto? Porque si es 0, no existiría el cuadrado y no existe la medida de los lados de un cuadrado negativo, ¿cierto? Porque es medida en centímetros y no existe ningún cuadrado que mida menos 4, ¿ya? Porque es una magnitud, ¿sí? Ahora, el perímetro del cuadrado se va a calcular sumando la medida de los lados. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro, este va a ser x más x más x más x, ¿cierto? Y esto es lo mismo que decir 4x, ¿sí? Entonces, si hablamos de perímetro, es 4x, ¿sí?
Ahora vamos a ver el paso número 2, que es establecer las relaciones con los datos conocidos y desconocidos y plantear la inecuación. Me dicen, ¿cuáles pueden ser la medida de uno de los lados de un cuadrado cuyo perímetro es a lo más 36 centímetros, ¿cierto? Aquí, ojo con a lo más, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea lo más? Que no puede medir más que eso. Entonces vamos a decir que el perímetro, es decir, 4x, tiene que ser menor o igual a 36, ya que a lo más tiene que medir 36 centímetros el perímetro. Tengo la ecuación. El paso número 3 sería resolverla. Entonces, para resolver esta inecuación, tenemos que dividir por 4 en ambos lados de la desigualdad. Como estamos dividiendo por un número que es positivo, no cambia la desigualdad. Entonces vamos a tener que 4x dividido en 4 va a ser menor o igual a 36 dividido en 4. Resolvemos esto. 4x dividido en 4, 4 dividido en 4 me da 1, ¿cierto? Y 1 por x, x. Va a ser menor o igual a 36 dividido en 4, y eso es 9. ¿Sí? Entonces, ya resolvimos. Y ahora responder la pregunta. Entonces, la pregunta va a ser que la medida del lado, debe ser menor o igual a 9 y mayor que 0. ¿Sí? Eso es todo. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Ya, ahora tenemos el tercer ejemplo, ¿sí? El tercer ejemplo tenemos lo siguiente. Si el doble del dinero que tiene Sofía se le agregan 5.280 pesos, se obtiene a lo más 53.620. ¿Cuánto dinero como máximo tiene Sofía? ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es identificar la incógnita. X va a ser la cantidad de dinero que tiene Sofía. ¿Ya? Y entonces vamos a definir que 2x va a ser el doble de la cantidad de dinero que tiene Sofía. ¿Sí? Ahora vamos a establecer las relaciones con los datos conocidos y desconocidos y plantear la inecuación. Me dicen, si el doble del dinero que tiene Sofía, es decir, 2x, se le agregan. Cuando hablamos de agregar, hablamos de sumar. Más. Se le agregan 5.280. Se obtiene a lo más, seguimos, no puede ser superior, a lo más como tope, entonces va a ser menor o igual a 53.620 pesos. Y ahora resolvemos esta inecuación, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer entonces es este más 5.280, la operación inversa va a ser menos 5.280. Vamos a restar entonces 5.280 en ambos lados de la desigualdad y nos va a dar 2x más 5.280 menos 5.280. Eso va a ser menor o igual a 53.620 menos 5.280. Resolvemos esto, entonces vamos a tener 5.280 menos 5.280 me va a dar 0, entonces me queda en este lado de la desigualdad 2x. Va a ser menor o igual a 53.620 menos 5.280, lo cual me da como resultado 48.340. Ahora lo que tenemos que hacer es este 2 que está multiplicando, la operación inversa va a ser dividir por 2. Entonces vamos a tomar 2x dividido por 2 va a ser menor o igual a 48.340 dividido por 2.
nos va a dar como resultado 2 dividido por 2 me da 1 y 1 por x, menor o igual a 48.340 dividido por 2, lo que me da como resultado 24.170. Entonces, la respuesta sería que Sofía tiene como máximo 24.170 pesos. Esos son la resolución de problemas con inecuaciones lineales.